A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El planeta al borde del precipicio. El mundo vive momentos de enorme incertidumbre tras la reunión del presidente norteamericano Trump con el presidente ucraniano Zelensky. ¿Fallaron tal vez los filtros de la diplomacia? Nunca el mundo civilizado vio una conflagración verbal tan fuerte, una manera tan falta de todo tipo de urbanidad para atender al invitado y para más bien proyectar una actitud agresiva que, unida a la posición de Trump, pues se encontraba Vance, su vicepresidente, su secretario de Relaciones Internacionales, Marco Rubio, formando todos ellos una reunión francamente desagradable, de la cual incluso se expulsa al mandatario ucraniano. Sobre lo que significa esta reunión que se dio en la Casa Blanca el viernes pasado, quiero tratar lo que de esto se deriva para el mundo con el experto en materias internacionales, el doctor Alan Cattey, a quien le doy la más cordial bienvenida, y le pregunto: Trump le pone al mundo en una inseguridad total. ¿Cuál es la sensación que tiene el experto en materia internacional? Buenas noches, Alan. Buenas noches, Patricio. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a tu audiencia. Sí, el espectáculo, porque fue eso, un show que se montó, una emboscada a la que se llevó al presidente Zelensky, en la que estuvo presente, sin que nadie se explique por qué, porque era una reunión de jefes de Estado, el vicepresidente Vance. No tenía ningún papel que jugar. A más de una docena de funcionarios de la Casa Blanca. Sí, o sea, era una reunión de mandatarios y como tal tendría que haber sido bilateral. Un diálogo bilateral y no lo que lamentablemente luego se convirtió, como decimos vulgarmente, en un cargamontón en contra del presidente Zelensky. El episodio marca una serie de circunstancias que realmente nunca se habían experimentado antes, ¿no? El que primeramente un huésped, tú invitas a alguien a tu casa. Me esmero por tratarlo bien. Por hacerle sentir a gusto, porque esté cómodo, porque se sienta en casa. Esa es una norma elemental de urbanidad básica. Y más allá de eso, incluso a nivel ya más elevado, estatal, la diplomacia ha ido generando a lo largo del tiempo una serie de mecanismos para regular estas relaciones por una razón fundamental. Aquí no estamos hablando de que se reunió el presidente Trump con el presidente Zelensky. Estamos hablando de que a través del presidente Trump estuvo representado Estados Unidos y a través del presidente Zelensky estuvo representada Ucrania. La ofensa que se le infiere a Zelensky no es a título personal. La ofensa es a su país. Muy claro. Alan Cattey, al establecer esta primera lectura de la forma y cómo lamentablemente no es que fallaron los filtros diplomáticos, sino que estos quedaron a un lado. Frente a esta realidad,
El mundo vive una situación diferente. ¿Estamos frente a qué, Alan? Bien, yo creo que aquí es importante hacer un poco de retroceso en la historia, ¿no? Y debemos remontarnos a 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que da origen a un proyecto, porque es eso, de racionalización, de darle sentido común y de darle sentido de derecho a las relaciones entre los estados. Para este propósito se crean una cantidad de organismos, tanto en lo político como en lo económico. El caso de Naciones Unidas, con todas las agencias que se desarrollan alrededor de las Naciones Unidas, el caso de los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y, naturalmente, una estructura militar que en el caso europeo se define en torno a la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Todo esto en línea de preservar a largo plazo la paz y de buscar el desarrollo. En parte también porque se está generando un nuevo paradigma. El final de la guerra implica la destrucción de toda la serie de paradigmas previos a la guerra, es decir, las estructuras políticas que se habían generado en Europa, en Italia, en Alemania, que habían dado lugar a la guerra. Los fascismos. Sí, por un lado, por otro, el autoritarismo soviético. ¿Cómo no? Este enfrentamiento que se resuelve en la Segunda Guerra Mundial con la final victoria de los aliados, da origen a un nuevo paradigma. Y el paradigma que surge es el del conflicto este-oeste. La Guerra Fría. La Guerra Fría, que empieza a tomar características, en algún artículo que escribí, las definí como religiosas. Las ideologías empiezan a ser tomadas poco menos como verdades reveladas. Verdad de fe. Y artículos de fe. En torno a esta concepción que nace de la Guerra Fría y de esta visión ideológica del mundo entre el mundo liberal democrático y el mundo autocrático centralizado, es la que va a dominar la política, y no solo la política, sino la forma en que se analiza las relaciones internacionales a lo largo de por lo menos 45 años más. Este es un resumen magistral, pero aquí en este resumen quizá yo agregaría que en el fondo subyacen intereses muy fuertes. Bueno, todas las relaciones internacionales desde siempre tienen detrás suyo una serie de conceptos, de valores, de principios que van desde lo económico hasta lo militar. Intereses. ¿Sí? Y esto es totalmente válido, esto es algo normal. En la medida en que estos estén en líneas éticas, en la medida en que estos estén dentro de regulaciones que se cumplan, en la medida que no se rompan los acuerdos. Idealmente así es. Lamentablemente, el grado de poder que pueden llegar a tener ciertos actores políticos internacionales es de tal naturaleza que ellos creen que sí, estos acuerdos y estos principios y estos valores están muy bien para los otros. Para mí no. Para mí, cuando me convenga. En esa medida hay que entender que las relaciones internacionales sí son un juego de poderes que en la medida de lo posible debe buscar ciertos marcos dentro de los cuales desenvolverse para evitar fricciones que pueden llevar a consecuencias más graves. Sin duda, la situación en este momento más delicada la tiene Europa, porque es un continente que luego de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a la reconstrucción, a su desarrollo y armó un bloque, la Unión Europea, descuidando los
temas referidos a la defensa, que ahora se está hablando de poner 800.000 millones para ese efecto, porque se dan cuenta que dependen de la fuerza norteamericana. Europa se veía entonces con el respaldo, con la garantía de los norteamericanos, y por eso también conforman la OTAN. La posición de Trump rompe, fractura este acuerdo. ¿A dónde va? Se desenmascara a Trump para enseñarse de cuerpo entero como socio y aliado de los intereses de Rusia para hacer un nuevo eje geopolítico. ¿A dónde va? ¿Cuál es tu lectura? Bien, nuevamente la necesidad del paradigma es absolutamente fundamental para el análisis de las realidades. Y curiosamente, este paradigma no se generó luego de la caída del Imperio Soviético. ¿Por qué? Hubo intentos, hubo algunos trabajos como el de Francis Fukuyama. Pero no se consolidó. Hubo la propuesta que planteó Huntington de la lucha del choque de civilizaciones. Y el fin de la historia. La de Fukuyama, el no? fin de la historia, la de Huntington, el choque de civilizaciones, pero ninguna de estos intentos llegó a estructurarse como sí se estructuró a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el paradigma de la lucha este-oeste, que en cierta forma yo lo comprendo, y por eso lo señalé antes, desde una perspectiva cuasi religiosa. Cuando se cae el un ídolo y queda únicamente el otro, el hegemón único, como ganador, digámoslo entre comillas. Como dueño, como sheriff del mundo. Eso en la historia de la humanidad no se da. O sea, las hegemonías son efímeras y siempre llega un y vino el nuevo ordenamiento. Contrapeso y el interés geoimperialista de Putin, que quiere retomar la URSS, la Unión Soviética, y eso es lo que va empujando hacia un nuevo paradigma de una nueva lucha, seguramente este-oeste. No, yo ya no veo, yo no creo que estemos hablando de una lucha. ¿De qué estamos hablando? O sea, la lucha este-oeste, este concepto del enfrentamiento entre el mundo libre y el mundo comunista, eso ya no existe. Eso desapareció. Es quizá la imposición de grupos oligárquicos, de empresas multinacionales de enormes intereses, cambió totalmente el esquema bipolar de los conceptos ideológicos para ir a temas de esquemas de intereses económicos. Yo me atrevería a pensar que hay un fuerte componente de poder económico y de enfrentamiento económico entre dos de las tres potencias que hoy día formarían este tridente de poder en el mundo. Que sería Estados Unidos, Rusia con China. El tridente sería ese, pero el poder económico está concentrado entre Estados Unidos y China. Rusia es intrascendente económicamente. Intrascendente. Militarmente, ¿no? Militarmente no. O sea, el único factor de poder que tiene Rusia en el mundo es sus 6.000 misiles nucleares, que obviamente son un factor muy a tomarse en cuenta, es un factor estratégico de primera magnitud. Pero ¿a dónde va el mundo cuando no solamente se da esta situación tan espectacular, nunca vista, de una bronca entre dos jefes de Estado que fractura la organización y el ordenamiento que hasta ahí se había dado después de la Segunda Guerra Mundial? Y cuando vemos a un presidente norteamericano que sigue dando codazos en lo económico y se enfrenta ahora con Canadá poniéndole aranceles de 25% y con su vecino México, ¿de qué estamos hablando? Aquí mando yo, aquí hago lo que me viene en gana. Canadá va a ser un nuevo estado, Panamá es mío, Groenlandia también. ¿De qué estamos hablando, Alan? Sí, ¿qué es lo que vamos a
¿qué es lo que vamos a ver, no? Si el mundo al que nos habíamos en cierta manera acostumbrado o dentro del cual habíamos crecido desapareció, es decir, este enfrentamiento este-oeste, que fue un poco el escenario en el que se movió la política internacional durante hasta casi finales del siglo pasado. ¿Cómo no? Creo que lo que ha sucedido es que nos hemos demorado demasiado en comprender cómo se estaba produciendo este nuevo reordenamiento. Y tal vez por comodidad o por falta de acuciosidad, no observamos con más atención y con más detención todos los síntomas que se estaban dando. ¿Para formar un neoimperialismo, tal vez? A ver, yo diría que esto que estamos viendo ahora de parte de Estados Unidos fue anunciado por Trump en su primera presidencia. Mucho de lo que hoy se está aplicando ya fue motivo de campaña y de anuncios. ¿Y cuál es el caldo de cultivo y qué es lo que no observamos en su oportunidad? Esto justamente, es decir, cuando Hitler escribe Mi lucha, en Mi lucha describe con bastante precisión cuáles son sus objetivos y cómo los va a alcanzar. Ahí está su carta de navegación. Sí, esto pasa en 1925. Y tú dices que Trump ya lo dijo en su primera presidencia. Nadie le hizo caso a Hitler, nadie le creyó o nadie le tomó en cuenta o fue considerado algún escrito medio místico. El hecho es que a nadie se le ocurrió ir a la fuente y decir, pero si este señor está proponiendo esto y esto en 1925 y toma el poder en 1933, ¿por qué debo suponer que no va a aplicar lo que ha venido proponiendo en su obra? Alan Kate nos lleva en forma inequívoca a pensar que estamos dentro de una propuesta populista fascistoide, tal vez. Yo pienso que los términos y los calificativos más bien deberían ir al tipo de gobierno que es el que estaría constituyendo. ¿Y cuál sería ese tipo de gobierno? Yo creo que estamos asistiendo a la consolidación de un modelo oligárquico Ya. a nivel, al menos, del tridente, definitivamente. Es decir, la Rusia de Putin es un estado oligárquico absolutamente declarado así. No solamente eso, sino que existen signos claros y evidentes de que convive ese sistema con mafias muy fuertes. Muy probablemente así es, pero en fin de cuentas el poder en Rusia está concentrado en un grupo pequeño y cerrado que depende básicamente de la buena voluntad del presidente Putin. Ya. En Estados Unidos ya tenemos una composición con el ingreso de Elon Musk y sus intereses. A ver, yo no lo veo solamente a Elon Musk. ¿A quién más? En la posesión de Estados Unidos estuvieron presentes muchos de los más importantes empresarios multinacionales. Los más importantes. De los Estados Unidos. Bueno. Estuvieron presentes, estuvieron al lado de Trump, arropándolo y obviamente alineándose con él. Ese es el nuevo poder. Y en China, el Partido Comunista, el partido excomunista, que se convirtió al capitalismo, a un modelo de Estado capitalista, es una economía y un poder político regido por un directorio, que es el Politburo, y por un Chairman of the Board, que es el señor Xi Jinping. Es decir, estamos viendo cómo en los tres países que estarían constituyendo esta tríada, los nuevos tres grandes, acuérdate cuando se reúnen en Yalta luego de la guerra Churchill, Stalin y Roosevelt. Aquí de nuevo hay tres grandes. De nuevo ves a tres grandes. Aquí estamos viendo a Trump, Putin y Xi Jinping. Y Xi Jinping. Entonces, esta tríada que
ya no tiene las ataduras éticas que podía haber significado el proyecto político de la Ilustración, que es el que pretende. Esto que acabas de señalar es muy importante, porque no se trata de un proyecto político, económico, de un reordenamiento geopolítico, sino de algo mucho más grave, que está alejado de principios éticos. Sí, sí, es el realismo absoluto del poder total, del poder brutal. Yo tengo el poder, tú te subordinas. Es la ley de la selva. La ley de la selva. Justamente la ley de la que se trató de salir con el proyecto propuesto luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo queda Europa luego de esta realidad que advierte ahora el mundo, de esta conformación de este trípode que va a manejar el planeta? ¿Cuál va a ser el papel de Europa? Seamos realistas, ¿no? Europa protagoniza en el siglo XX 2 intentos de suicidio. La Primera Guerra Mundial, que falla, y la Segunda, que es exitoso. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, militarmente al menos, Europa deja de tener significado. Bueno, cuando tú dices que Europa provoca, me parece que está siendo un poco injusto. Lo provocó Alemania. Míralo como tú quieras. Viene de Europa. El hecho es que luego de la Primera Guerra Mundial, la posición europea en el mundo sufre un debilitamiento muy significativo. Y no es de sorprenderse que justamente por primera vez desde el sitio turco de Viena en 1680, algo así, surge en el mundo una alternativa no europea de un poder importante, que es Japón. Uh-huh. Por primera vez en casi 400 años. Eso te da la medida de cómo se va reduciendo la influencia y el poder europeo. Luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es ya la primera economía del mundo y el primer acreedor de Europa. Es decir, vas viendo cómo la significación europea disminuye. Uh-huh. Llega la Segunda Guerra Mundial y no es que disminuye, desaparece. Creo que hay un episodio que marca definitivamente este ocaso europeo, que es el conflicto que se da con Egipto por el canal de Suez en el año 56, cuando Egipto expropia el canal y Francia e Inglaterra intervienen militarmente para tratar de recuperar el control del canal. Tienes tanta razón. En forma lamentable, Europa ha ido perdiendo históricamente una posición de fortaleza, a tal extremo que con la invasión de Rusia a Ucrania incluso tiene problemas en el tema referido a la compra de gas, porque varios países europeos, entre otros Alemania, dependen de ese gas. Y hay una dependencia. Esto quiere decir que ellos no tienen una autonomía en varios tipos de servicios vitales para su desarrollo. No digamos el abandono de los temas que hacen relación a la defensa. Uh-huh. Claro, naturalmente. O sea, la dependencia europea, que es muy bien cultivada por parte de Putin. Putin es amabilísimo. Uh-huh. Cuando se trata de establecer relaciones con las empresas europeas para construir los gasoductos, los oleoductos. Claro. Todo estaba bien. Sus intereses cubiertos por una supuesta actitud diplomática de aprecio, y tiene que ver con el cuidado de sus intereses. ¿A dónde va el mundo a partir de esta fenomenal discusión entre Trump y Zelensky? ¿Se dará la paz entre Rusia y Ucrania, tal vez con costes enormes en contra de Ucrania? ¿Vamos hacia una tercera guerra mundial? ¿Hacia dónde va el mundo? Ahí entramos ya al ámbito de la bola de cristal. ¿Cómo está la bola de cristal de Alan Catey? ¿Qué te diré? Yo pensaría que efectivamente, sin el apoyo militar norteamericano, la posición ucraniana
por su dependencia de cierto tipo de armamento fundamental, como es la defensa antiaérea sobre todo, se va a ver muy comprometida en el próximo tiempo. Acabo de ver además una información por la cual Estados Unidos le está bloqueando además todo el acceso a la información. Eso es gravísimo. Que para Ucrania es extremadamente grave. Todo esto es para forzar una paz en los términos que le interesan. Para arrodillar a Zelensky y decir, esta es la paz que yo impongo. Punto. Y no es la paz que Trump impone. ¿Sí, no? La que Putin impone, a través de Trump. Qué importante haber tenido en esta noche el talento, el conocimiento de un analista internacional de la talla de Alan Catey, a quien agradezco por su contribución. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano